Camaradas, no estoy de acuerdo y entiendo que mi deber ahora es decir mi opinión con toda sinceridad. La verdad siempre es revolucionaria. Pues bien, proclamar en este momento la insurrección armada sería jugarse a una sola carta no solo la suerte de nuestro partido, sino también la de la revolución rusa e internacional. La situación no está madura para que tomemos el poder. No entiendo qué quieres decir con eso de que no está madura, pero si está todo dispuesto para... Lo que estaríamos haciendo sería dar ocasión a nuestros enemigos para proceder de nuevo y ahora más duramente a nuestra represión. Todos están esperando que entremos en acción para echarse sobre nosotros. El propio Kerensky ha dicho desde el primer momento que va a acabar con los bolcheviques, que los aplastará. No solo Kerensky, Plejánov no para de repetir que la insurrección será nuestro suicidio. Plejánov es solo un viejo que se esconde tras la... El gobierno es consciente de este intento y se prepara. Kerensky ha dado orden de enviar tropas leales al gobierno a la zona de Petrogrado. Tenemos todo el ejército con nosotros, todos los soviets, desde Petrogrado hasta Moscú. Sí, camarada, somos mayoría en muchos soviets. Pero de ahí a tener el control de todo el ejército hay un salto enorme. Lo que se está proponiendo es muy arriesgado y no podemos asumirlo como comunistas responsables de la decisión. Perdonad, camaradas, no entiendo algo. Se supone que el partido nunca ha tenido más militantes que ahora, que nuestra influencia nunca ha sido tan fuerte. No entiendo por qué insistes en decir que aún no debemos dar el paso. Es cierto que en los últimos tiempos, sobre todo desde el intento de golpe de Estado de Kornilov, nuestro partido ha aumentado mucho su influencia. Pues entonces... Perdona, pero es que somos mayoría en los soviets de Petrogrado y de Moscú. Pero Rusia es mucho más grande. Donde se va a decidir todo. Es en ellas donde tenemos nuestra fuerza, nuestra mayoría en los soviets. ¿Y las mujeres? El mundo de las mujeres está dividido igual que el mundo de los hombres. Por un lado están las ideas, los objetivos y los intereses cercanos a la burguesía. Por otros, aquellos cercanos al proletariado. Cuyas aspiraciones de libertad incluyen la solución integral a la cuestión de la mujer. Por tanto, ambos grupos, pese a que comparten el objetivo común de la liberación de la mujer, persiguen intereses distintos, fines distintos y métodos de lucha completamente diferentes. De acuerdo. Muy bien. Todo se decide en Moscú y en Petrogrado. ¿Y al día siguiente qué pasa? ¿Qué hacemos con el campesinado? ¿Qué hacemos con los mencheviques y los socialrevolucionarios? ¿Qué hacemos con los anarquistas? Eso es cierto. Nos tendrán que apoyar. Nos tendrán que apoyar porque eso es una idea sin fundamento. No nos apoyarán, todo lo contrario. Los mencheviques están pactando con los socialdemócratas. Y además, los socialrevolucionarios tampoco creen que este sea el momento de la insurrección. Camaradas, estamos en una situación inmejorable. No la echemos a perder. Hay que esperar. ¿Esperar a qué? Esperar a la Asamblea Constituyente. Es eso lo que el pueblo está reclamando, el orden de una Asamblea Constituyente. Y cuando lleguemos a la Asamblea Constituyente en noviembre, nosotros tendremos las condiciones de tener el control de la misma. Pero la Asamblea Constituyente se está demorando. Por culpa de Kerensky, no podemos esperar más. Hay que tomar el poder ahora. Las tropas alemanas avanzan. Kerensky podría rendir Petrogrado en cualquier momento, lo cual perjudicaría enormemente nuestros intereses. Hay que ser audaces y actuar con rapidez. Hemos dedicado todas nuestras fuerzas a este ahora. Marx dijo que la insurrección es un arte, pues todo arte tiene su tiempo. Y ese tiempo ha llegado. La historia no nos perdonará si no tomamos el poder ahora, tomando el poder simultáneamente en Moscú y Petrogrado.
triunfaremos incuestionablemente y sin duda alguna. Lo que estáis proponiendo no es una insurrección armada, es un golpe de Estado. No podemos arriesgarnos a fracasar. Nos estamos jugando el futuro de la revolución, el futuro de nuestro partido. No podemos hablar de golpe de Estado cuando tenemos a la clase trabajadora con nosotros. Son las masas las que claman por la insurrección. Además, no tienes razón, camarada. Nadie puede ver el futuro, precisamente porque el futuro hay que construirlo. No está escrito en ningún sitio, en ningún libro. Los errores son inevitables en toda empresa difícil y grande. Tampoco los vamos a evitar nosotros. Lo que tenemos que hacer para entender la urgencia y la necesidad es levantar la mirada y ver todo el camino que nos ha traído hasta aquí. Debemos volver al factor de primordial importancia, la guerra imperialista mundial. La guerra encadenada entre sí, con cadenas de hierro, a los grupos capitalistas beligerantes, a las potencias beligerantes, a los amos del sistema capitalista, a los propietarios de esclavos de la esclavitud capitalista. Sus enfrentamientos son su debilidad y son nuestra fuerza, nuestra ocasión. Hemos alcanzado el punto más crítico. El pueblo está agotado por la guerra, más derrengado hasta aún por la indecisión, torturado por las vacilaciones de la política de los partidos dirigentes. Basta de palabras y de vacilaciones, basta de aplazamientos. Este es el momento, esta es la ocasión, no podemos dejarla pasar. Bueno, camarada, entiendo lo que dices, pero sin el pueblo no hay revolución que pueda triunfar. La Asamblea Constituyente será ese lugar que estamos esperando. Hay que dejar que el pueblo hable y escucharlo. El pueblo habla de muchas formas. Es la voz de los soviets lo que debemos de escuchar ahora. No solo la vía parlamentaria. El pueblo habla de muchas formas. Yo no estoy hablando de la vía parlamentaria. No solo la vía parlamentaria. Yo no estoy hablando de la vía parlamentaria. Estoy hablando de la Asamblea Constituyente. Pero a la Asamblea Constituyente se llega por un sistema de elecciones que en la situación actual y entre otros factores va a estar condicionada por el peso que tienen los socialrevolucionarios entre el campesinado. ¿Y entonces qué es lo que propones tú? Lo que yo... Que en vez de elecciones sea una cúpula privilegiada del partido la que elijas. Eso se llama dictadura. Sí, dictadura de proletariado se Pero la llama. dictadura no consiste en la eliminación de la democracia, sino en la forma de practicarla, en la intervención enérgica y decidida en los derechos adquiridos y en las realizaciones económicas de la sociedad burguesa, y sin la cual no cabe la transformación socialista. Lo que yo digo es tomar el poder ahora, para que luego sea ratificado en el Congreso de los Soviets. Solo vencerá y mantendrá el poder quien crea en el pueblo, quien saque su fuerza del genio creador del pueblo. La revolución es permanente porque es revolucionaria. Estamos decidiendo cómo tomar el poder y que luego sea ratificado en el Congreso de los Soviets. Pero entonces, ¿quién toma el poder? ¿Los 13 que hoy estamos aquí? ¿Una cúpula de infalibles? Esta decisión no puede ser aprobada por nosotros en este momento y esta noche. El partido debe ser consultado. Eso sería retrasar la decisión, eludirla realmente. Nos hemos reunido aquí para tomar decisiones. Somos el partido y el partido nos exige que decidamos. No podemos evadirnos de semejante responsabilidad. La toma del poder es necesaria y será obra de los soviets que controlamos y que nos apoyan. El poder les pertenece a ellos. ¿Qué queréis que se entere? No olvidemos que no se trata solo de tomar el poder, sino de mantenerse en él para realizar las transformaciones necesarias. No nos dejemos llevar por el objetivo de la toma del poder. Nuestra meta va mucho más allá. No nos dejemos llevar, no caigamos en los errores del blanquismo. La insurrección responde a la marcha objetiva de los acontecimientos. Y para demostrarlo, lo mejor es trazar un paralelo entre las jornadas del 3 y 4 de julio y la situación a día de hoy. Entonces, no teníamos las condiciones objetivas necesarias para que la insurrección pudiera triunfar. No contábamos con la clase que es la vanguardia de la revolución, ni teníamos la mayoría de los obreros y los soldados de ambas capitales. Hoy somos la mayoría en ambos soviets. Entonces, las vacilaciones no habían alcanzado todavía proporciones de alcance político general en las filas de nuestros enemigos y en las de los pequeños demócratas burgueses indecisos. Hoy, las vacilaciones en las filas de nuestros enemigos son gigantescas. Incluso nuestros demócratas pequeños burgueses, que ya han perdido su mayoría en el pueblo y han renunciado a su coalición con los cadetes. Hoy el panorama es completamente diferente. Las masas están con nosotros. Son ellas las que nos están empujando. Son ellas las que nos han traído hoy aquí. Son ellas las que nos han hecho bolcheviques.
Son ellas las que están haciendo la revolución. Nuestro papel es trazar el camino. Son ellas las que nos han sentado hoy aquí para que tomemos una decisión. Creo que nos estamos dejando llevar por la situación en Petrogrado y en Moscú. En el resto del país todavía los soviets no están por el enfrentamiento armado. Si hoy la insurrección fracasa, el fracaso caerá sobre nosotros, porque realmente no podemos oponer una fuerza superior a la que propone el ejército de Kerensky, y volvería a desangrarse nuestro pueblo. Entonces la insurrección será la continuidad de los muertos en los campos de batalla de la guerra, la continuidad de los muertos por el hambre. Eso es lo que vamos a darle al pueblo, más muertes. El verdadero fracaso es no hacer nada. Pero yo no estoy diciendo que no hagamos nada, no he dicho eso. Digo que lo que los otros camaradas afirman es que debemos hacerlo en el momento adecuado, ni antes ni después. Nunca será una decisión equivocada. Nosotros podríamos equivocarnos, pero la decisión como tal no sería equivocada. La historia no se equivoca. Quienes la hacen o la construyen, eso sí pueden equivocarse. Pero la peor equivocación puede ser el miedo a equivocarse. Cierto que la insurrección es una decisión arriesgada, pero es una decisión. Y la revolución se hace con decisión, tomando decisiones y llevándolas adelante. Hoy dudar es pesimismo. Y el pesimismo, por muy confortable que resulte, es reaccionario. ¿Y qué pasó en 1905? Que sí lo intentaron. Gracias a 1905 hemos llegado a 1917. Y gracias a la Comuna de 1871 se llegó a 1905. Estoy de acuerdo con el camarada. Hemos alcanzado el punto más crítico. El pueblo está agotado por la guerra, torturado por las vacilaciones de la política de los partidos dirigentes. Sigue pidiendo paz y deseando que alguien dé salida al insoportable desorden actual y al hambre. Las mujeres están con la revolución y son ellas las que soportan más directamente esta situación. Exacto. Después del golpe de Kornilov, la cuestión del poder se plantea ahora, nuevamente, de manera más aguda. La fuerza de las masas populares que se expresaron a través de los mismos soviets, con motivo de la represión del motín de Kornilov, han dejado claro que la expresión de todo el poder para los soviets se ha convertido en la expresión de todo un pueblo revolucionario. El pueblo aspira a la paz y no podemos impunemente prometer y hacer sufrir al campesinado prometiendo la tierra y la libertad en espera de la Asamblea Constituyente. Basta de vacilaciones y de aplazamientos. Habíamos hablado de la necesidad de hacer coincidir la insurrección con el Congreso de los Soviets y lo hemos logrado. No podemos ni debemos esperar. Camaradas, escuchadme. Llevamos años luchando juntos. Hemos padecido cárcel y destierro. Nos unen años de esfuerzo y de tarea revolucionaria. Muy bien. Hoy llega el momento en que ese esfuerzo nos lleve a la revolución. Pero yo os pregunto si es hoy el día y la hora. No podemos equivocarnos. Conviene que midamos muy bien nuestras fuerzas. Hay dudas entre nosotros, es preciso reconocerlo. Hay dudas entre los soviets de obreros y soldados. Hay dudas entre los campesinos. Hay dudas entre los trabajadores que nos han venido apoyando. Esos mismos trabajadores que tanta fuerza nos han dado y a los que nosotros hemos dado mucha fuerza también. No podemos embarcarlos en una aventura, ni decepcionarlos, si no estamos muy seguros de que el viento sopla a favor y nos impulsa con la fuerza suficiente para romper con las fuerzas que luchan contra nosotros. Es la lucha de clases. No debemos subestimar al enemigo. Es cierto que pierde con cada día que pasa fuerza, crédito, autoridad y materialidad. Es verdad que las masas les han vuelto la espalda, pero no nos precipitemos. El hecho de que no estén con ellos no quiere decir que vayan a estar con nosotros si entienden que con nuestra decisión estamos arriesgando sus vidas, estamos arriesgando la revolución, estamos arriesgando el futuro de nuestro propio partido. La revolución crece día a día, pero todavía hay dudas. Nuestras consignas dejan en parte perplejas a las masas, en ocasiones incluso las asustan y las retraen. Están dispuestas a salir a la calle y han tomado incluso las armas para impedir que la contrarrevolución recorte las medidas que se han tomado. Hoy los soviets empiezan a ser el poder, pero solo empiezan. Camaradas, ir a la insurrección armada hoy sería lanzarse a una aventura cuyo final no podemos constatar. Dejemos que pase el tiempo y que sean las masas, los obreros, los soldados y los campesinos
quienes comprueben el acierto de nuestras propuestas. Porque equivocarse hoy no solo sería un error, sería una catástrofe y nosotros seríamos los responsables. Camaradas, no es el momento. Lanzar la insurrección armada hoy sería un suicidio, algo mucho peor, un crimen contra el proletariado. No es el momento, os pido que reflexionemos. Lo que está encima de la mesa esta noche es nuestro destino, el destino de la revolución. No es el momento, camaradas. No es el momento. En este momento no tiene sentido que se empeñen. Pensarlo bien, no podemos arriesgarnos. No tenemos apoyo. ¿Cuándo va a ser el momento? campesinado no está. ¿Cuándo va a ser el momento, camarada? ¿Cuándo va a ser el Tenemos momento? que reclamar más fuerza. No es posible. Hay demasiadas divisiones entre los grupos. ¿Cuándo será el momento? Dime, ¿cuándo será? Por favor, podemos seguir. Camarada, seguimos. Debemos reflexionar y aprovechar muy bien la situación favorable en que nos encontramos. La correlación de fuerzas no permite el asalto, pero es cierto que gracias a nuestra presencia en el ejército, hoy tenemos un revólver apoyado contra la sien de la burguesía y podemos empujar a los mencheviques y los socialrevolucionarios de izquierda para hacerlos fuertes en la Asamblea Constituyente. Ese será el momento. Cierto, camarada, tenemos un revólver, pero un revólver sin balas. Las balas son la insurrección. Esperar. No podemos esperar más. Tú mismo dices que se cumplen las condiciones, que estas son favorables. Si esperamos más, perderemos el tren de la insurrección, para que lo tomen los socialdemócratas. ¿Acaso es eso lo que quieres? Pero los socialdemócratas ya lo han intentado y han fracasado. Desde que mantienen a Kerensky, ni una de las medidas urgentes de la revolución se ha hecho efectiva. Y ahora el pueblo ya no está con ellos. Por eso está con nosotros. Ahora es el momento de tomar el poder. Pero el problema es que si lo decidimos aquí, si lo decidimos nosotros, entonces no es el pueblo el que guía esta revolución. No somos nosotros dos los únicos. ¡Sois minoría! ¡Sois minoría! No somos nosotros dos los únicos dentro del partido que estimamos que tomar la iniciativa de una insurrección armada en la actualidad, en el estado actual de la correlación de las fuerzas sociales, sin consultar al Congreso de los Soviets, justo unos días antes de su convocatoria, es un paso inadmisible y fatal, no solo para el proletariado, sino también para la revolución. Es necesario esperar, es necesario contar El 7 de con... noviembre será demasiado pronto para actuar. Para la insurrección necesitamos una base organizada en toda Rusia. Y para el día 6 no habrán llegado todos los delegados al Congreso. Por otro lado, el día 8 será demasiado tarde para actuar. Para ese día el Congreso ya estará organizado. Y a una gran asamblea reunida le es imposible tomar medidas rápidas y resueltas. Actuaremos el 7 de noviembre. La correlación de fuerzas nos favorece. El comité ejecutivo ya ha ordenado tomar posiciones. Hemos ganado las elecciones en el Soviet de Moscú, en el de Petrogrado. Tenemos a los soldados apoyándonos. Tenemos también las bases de la Marina y la flota con nosotros. Pero eso no es todo el ejército, muchos también están en contra. Y además estás hablando de actuar sin que la mayoría del pueblo te siga. Nos siguen pues hemos ganado las elecciones en el Soviet. Los soviets no son el pueblo. Son la voluntad del pueblo, la revolución en marcha. Lo que el pueblo quiere es que tomemos el poder ya, que cumplamos las medidas que impulsaron la revolución. Pues si fuera así no habría que tener ningún problema por esperar a la Asamblea Constituyente. Es en la Asamblea Constituyente donde se tiene que tomar esta decisión trascendental. Os pido, camaradas, os pido de nuevo que no nos dejemos llevar por la ilusión. Todos queremos que la toma del poder sea una realidad. ¿No es así? Sí, claro. Bien, aun en ese caso, no debemos olvidar la experiencia de la Comuna de París. Tal vez tengáis razón, y fuera posible que los soviets, bajo la dirección del partido, pudieran hacerse con el poder. Pero también es cierto que no podríamos sostenerlo mucho tiempo, porque la mayoría de la población, el campesinado, no seguiría a Petrogrado. La decisión es aventurada, es apresurada. Hay que esperar a que se pronuncie el segundo Congreso de los Soviets y a la Asamblea Constituyente, porque yo os pregunto, y quiero que os preguntéis, ¿y si la decisión resulta equivocada? La decisión está tomada ya. Ya hemos comenzado la revolución. En marzo se dieron los primeros pasos. Estamos trazando el camino para ser una revolución socialista.
Lo que tenemos que hacer es seguir el arte de la insurrección hasta el final, como decía Marx, y no quedarnos a medio camino, que es lo que pasará si seguimos dudando. No podemos perder ni un solo minuto. Debemos organizar el Estado Mayor de los destacamentos insurgentes y repartir las fuerzas, hacer avanzar los regimientos fieles hacia los puntos más importantes, rodear el Palacio de María, donde celebra sus reuniones el precongreso, ocupar la fortaleza de Pedro y Pablo, detener el Estado Mayor General y al gobierno, hacer avanzar contra los yunques destacamentos que estén dispuestos a luchar hasta morir, ocupar los controles telegráficos, las estaciones. Sí, yo estoy con el camarada. ¿Y si resulta que el error es esperar? Demorar la insurrección, suspenderla hasta no se sabe cuándo. ¿Qué van a pensar entonces los obreros, los campesinos, los soldados? ¿Qué van a pensar de nuestras vacilaciones? ¿Vamos a abandonar su impulso revolucionario? ¿Vamos a dejarlo sin planificación, sin dirección, sin estrategia? ¿Vamos a dejar que Rusia se sumerja en el caos? Camaradas, confesad, ¿os habéis vuelto anarquistas? De acuerdo, camaradas. ¿Y si se produce la insurrección? ¿Qué vendrá después? Se devolverá el poder al Congreso de los Soviets y a la Asamblea Constituyente. ¿Aceptaréis eso? Iremos al Congreso de los Soviets y le diremos: aquí está el poder, tómenlo. Si no se quiere encomendar el futuro de la revolución a una asamblea que solo refleja la Rusia de ayer, el periodo de debilidades y de coalición con la burguesía, entonces habría que convocar de inmediato otra asamblea que represente a la Rusia avanzada y renovada. Una nueva Asamblea Constituyente. ¿Y si el Congreso no acepta las decisiones adoptadas? Pues entonces responderán frente a la historia y frente al pueblo. Camaradas, no es el momento de preocuparse por lo que va a pasar. Es el momento de pensar en qué podemos hacer para que pase. Es ridículo preocuparse por las condiciones, por las variables que no controlamos ni vamos a controlar. Lo que sí sabemos es que ahora se cumplen las condiciones objetivas para tomar el poder, para llevar a cabo la insurrección y para llevar el poder al Congreso de los Soviets, donde formaremos un gobierno de los Soviets dentro de un Estado de los Soviets, que para nada será un Estado democrático al uso. Se decía antes si íbamos a poder sostener el poder. Por supuesto, porque no vamos a cometer los mismos errores que la Comuna. Lo primero que haremos será controlar los bancos. En segundo lugar, no nos defenderemos, pasaremos al ataque. Una postura defensiva daría fuerzas a los enemigos. En tercer lugar, vamos a firmar una paz honesta. Y vamos a hacer un llamamiento insurreccional a la clase trabajadora de todos los países beligerantes. En cuarto lugar, vamos a entregar las tierras al campesinado. Y este que está hundido por siglos y siglos de opresión nos va a apoyar. Estáis diciendo que tenemos ya con nosotros a la mayoría del pueblo de Rusia y que tenemos ya con nosotros a la mayoría del proletariado internacional. Pero ni una ni otra de estas dos afirmaciones es cierta, camaradas. Y eso es lo esencial. Supongamos que ahora hemos tomado el poder por nuestra entera cuenta. Y si por la situación mundial general nos vemos obligados a iniciar una guerra revolucionaria, la masa de los soldados se alejaría de nosotros. Evidentemente, los mejores de los soldados permanecerán junto a nosotros, pero la masa nos abandonará. Después de más de 40 meses de guerra imperialista, en medio de un desorden creado por la tiranía y prolongado por el reino de la burguesía, los soldados, agotados, son cada vez menos capaces de llevar a cabo una guerra revolucionaria victoriosa. Si hasta nuestros propios delegados, que vienen del frente y que hacen propaganda en contra de la guerra, ruegan a nuestros oradores que no hablen de guerra revolucionaria porque esto los aleja de nosotros y esto sí que es un síntoma de vital importancia. ¿Dónde están? ¿Dónde están entonces los datos que podrían convencernos de que el partido proletario por sí solo debe echarse ahora sobre sus espaldas y nada más que sobre sus espaldas la responsabilidad de semejante situación y de sus consecuencias inevitables? Y tampoco es verdad que el proletariado internacional esté ya con nosotros. Desgraciadamente no hay tal cosa. El pueblo quiere la paz
Exactamente. Sus argumentos caen por su propio peso. Los soldados están hartos de la guerra, cansados de la muerte y la destrucción. Lo que tenemos que conseguir es que no vuelvan sus fusiles contra nosotros. Y eso lo conseguiremos en el momento que ofrezcamos una paz inmediata. Lo que significa que nos volverán contra otros, una guerra civil. No es una guerra civil, es una lucha de clases. Con nosotros está la mayoría de los obreros, los soldados, los campesinos. Camarada, eso de que el campesinado está con nosotros no es cierto. Somos mayoría, sí, en los soviets de soldados y de obreros, pero no en lo de los campesinos. Nuestra influencia cae en las provincias y en el campo es débil. Y eso significa que no contamos con su alianza. Sabemos perfectamente que el campesinado está controlado por los socialrevolucionarios. Es el ala izquierda de los socialrevolucionarios quien nos va a apoyar. ¿Y cómo se consigue ese apoyo? Dándole tierras al campesinado, haciéndolos pequeños propietarios. Exactamente lo contrario de lo que se pretendía con esta revolución. Este es el nuevo Estado que vendrá tras la insurrección. Respetaremos las tierras de los pequeños propietarios. El resto sí pasarán a manos del Estado. Es nuestro deber decir que no debemos subestimar las fuerzas del adversario ni sobrevalorar aquellas con las que nosotros contamos. Además, es tal el estado de ánimo de los obreros y los soldados de la capital como para que vean que su única tabla de salvación son los combates callejeros, lanzarse a las calles. Yo os digo que ese estado de ánimo no existe. Y solo un estado de ánimo combativo y un deseo impetuoso de luchar en las calles nos garantizaría que el movimiento espontáneo de las masas arrastrara consigo a todas esas otras grandes organizaciones. No podemos esperar más. Y los ferroviarios, y los empleados de correos y telégrafos padecen hambre y miseria, están descontentos con el gobierno, pero eso no garantiza que vayan a apoyar un levantamiento armado en contra del gobierno si tienen que oponerse a los mencheviques y los socialrevolucionarios. Camarada, si todo aquel que pasa hambre y miseria estuviera siempre dispuesto a apoyar una insurrección socialista, hace mucho tiempo que se había instaurado el socialismo. Hacedme caso, lo que yo os digo es que en este contexto sería una grave mentira histórica plantear las cosas tal como se están planteando, en términos de ahora o nunca. Dejemos tiempo al tiempo. Las masas nos apoyan cada vez más. Cada vez les resultará más fácil y más clara la posición del partido, que a su vez tendrá también más fácil seguir desenmascarando sin piedad la política de los mencheviques y los socialrevolucionarios, que con su actitud no han dejado de obstaculizar y sabotear la toma efectiva del poder por parte del pueblo. La revolución no se hace ni en las calles ni en los congresos. Se hace con la gente, y nosotros estamos continuamente reuniéndonos, cuando lo que el pueblo quiere es que tomemos el poder ya. Ahora es el momento. ¿A qué vamos a esperar? ¿A que se organice el ejército? ¿A otro Kornilov? Camarada, somos débiles entre el campesinado y el gobierno es aún fuerte. En estas condiciones es peligroso enfrentarnos a una insurrección armada. Yo creo que antes de seguir con esta discusión, creo que sería conveniente hacer un informe, un análisis en profundidad de cómo está la correlación de las fuerzas en este momento. No va a haber informe más. Lo que ahora es necesario es lo que estamos haciendo. Preparar la insurrección, movilizar a todo el partido para que intensifique los ánimos revolucionarios en las fábricas, en los cuarteles y en las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Hay que lograr que los dudosos se decidan hacia nosotros, mostrar nuestra fuerza para darles poder. Ir situándose en los centros donde el asalto va a tener lugar. ¡No podemos esperar más! Está claro que el que no quiere oír no oye. Llevo toda la noche explicándome y poniendo sobre la mesa hechos, verdades y argumentos. Sería, camaradas, una grave irresponsabilidad lanzar ahora la insurrección armada. Insistís en que ha llegado el momento del asalto final, en que tenemos el respaldo suficiente, que la mayoría de soviets y de soldados y obreros están con nosotros, que las tropas alemanas podrían entrar en cualquier momento en Petrogrado, o que las potencias aliadas podrían alcanzar un acuerdo de paz a nuestra costa con el Kaiser. Decís y repetís que el proletariado se apartaría de nosotros si demoramos la decisión, y que nuestra revolución pondría en estado de revolución al proletariado de Francia, Italia, Alemania e Inglaterra. Y camaradas,
sinceramente. No es que yo crea o deje de creer en la verdad de estos argumentos. Es que sostengo que esa verdad no es verdad. Sostengo, y lo sabéis muy bien, que pese a nuestra presencia en el ejército, son los socialrevolucionarios y los mencheviques quienes tienen el control de correos y telégrafos. Es evidente, además, que no contamos con el apoyo de los empleados municipales, ni de los funcionarios de los ministerios, ni de los enseñantes de las escuelas municipales, ni los de los puestos superiores de los hospitales. Y sí, es verdad, tenemos el apoyo mayoritario de los soviets de obreros y soldados, pero estos ni siquiera controlan la totalidad de los regimientos, ni la totalidad de las fábricas. Tenemos el apoyo mayoritario de soviets de obreros y soldados, pero todo lo demás es un gran signo de interrogación. ¿No sería mejor, camaradas, esperar a tener más apoyos, ampliar nuestra influencia en esos sectores? ¿Cómo vamos a frenar los envíos de tropas de Kerensky si no tenemos el control de las líneas ferroviarias? ¿Cómo vamos a dirigir la revolución si los trabajadores de correos, telégrafos y las líneas de teléfono no están con nosotros? Camaradas, necesitamos más apoyo. Necesitamos que se unan a nosotros los mencheviques y los socialrevolucionarios de izquierda. Necesitamos... ¿Hasta cuándo? ¿Cómo sabremos, camarada, que ya estamos listos? ¿Nos lo dirás tú? Si no sirve lo que dicen los informes, tampoco te servirá. Cuanto más democrática sea la institución y cuanto más vivo y poderoso sea el pulso de la vida política de las masas, tanto más inmediato y exacto será el efecto de la acción. A pesar de los emblemas de partido, de las listas electorales envejecidas. Por supuesto, toda institución democrática tiene sus límites y sus defectos, igual que toda institución humana. Pero... Bueno, camaradas, no volvamos a caer en el mismo error. Marx ya nos advirtió en 1848 que había sido un error esperar por quienes ni querían ni creían en la revolución. No es el momento de confluencias, ni de alianzas estratégicas. Es el momento de creer en nuestras fuerzas, en nuestro valor, en el valor de los campesinos, en el valor de los soldados, en el valor de la clase trabajadora que ya ha empezado la revolución, que está ahí fuera y solo espera que demos el primer paso para tomar el poder. ¡Ahí estamos! ¡Ahora o nunca! Ese es el falso dilema en el que estamos atrapados. ¿Por qué ha de ser lo uno o lo otro? Hay otro tiempo posible, ya lo he dicho. Sigamos trabajando con las masas, con el esfuerzo y el empeño que hemos venido haciéndolo desde el intento de golpe de Estado de Kornilov. Sigamos armando a los soviets de obreros, sigamos aumentando nuestra influencia en los barrios obreros y en los sindicatos. Sigamos trabajando con los soviets del campo y en todos los lugares de Rusia. Sigamos preparándonos en suma para ganar la ocasión que representa la Asamblea Constituyente. En noviembre habremos conseguido el apoyo de la fracción revolucionaria de los mencheviques y de los socialrevolucionarios de izquierda. Tendremos incluso el apoyo de la intelectualidad, que hoy por hoy nos ve como una amenaza. La intelectualidad que necesitamos se llama Partido Bolchevique y Fuerza de las Masas. Esa otra intelectualidad de la que hablas, esa otra, se ha acomodado en la Revolución de Febrero. No lo sabes. Se ha vendido por un maldito plato de democracia. Entre el ahora y el nunca hay otro tiempo posible. Debemos seguir otra estrategia. A medio plazo, la Asamblea Constituyente nos llevará al poder. Sigamos aumentando nuestra fuerza y establezcamos las confluencias y las alianzas necesarias para ganar más influencia. De aquí a noviembre, cada día que pase significará más votos para nuestra causa. Camaradas, les hemos escuchado. Les hemos escuchado con asombro. Sinceramente no sé qué hacen entre nosotros. ¿De qué intelectualidad hablan? ¿De esa que solo sacaría un billete para la revolución en el caso de que la historia se moviera con la calma, la tranquilidad, la regularidad y la exactitud de un tren alemán entrando en una estación? Esa intelectualidad que sin mancharse lo más mínimo y con gran dignidad bajaría del tren tranquilamente para subir al poder solamente cuando el interventor abriera las puertas del vagón y anunciara «Estación, término, revolución social». No somos los revisores, camaradas. Están proponiéndonos que abandonemos la toma del poder aquí y ahora, que abandonemos la revolución y volvamos a la vía parlamentaria.
vuelven a estar en febrero, camarada. Vuelven a estar en la revolución democrática liberal contra la autarquía del zar. Pero estamos en noviembre, camaradas. Estamos en noviembre y la revolución está llamando a nuestras puertas. No es el momento para ser cobardes. Es el momento para ser lo que somos, revolucionarios. Nadie puede acusarnos de traición. Llevamos muchos años luchando. No, camarada, no tergiverses mis palabras. Yo no estoy defendiendo ninguna vía parlamentaria y te exijo que retires esas palabras. Evidentemente, la Asamblea Constituyente no podrá alterar la relación real de fuerzas sociales, pero sí la pondrá al descubierto, porque hoy por hoy están camufladas. Los soviets han pasado a ser una realidad cotidiana y común en nuestro país, y ya nadie podrá eliminarlos. Los soviets ejercen hoy casi todo el poder en muchas localidades. La Asamblea Constituyente necesitará el apoyo de los soviets. Eso es lo que estoy proponiendo. Ese es el tipo mixto de institución gubernamental al que debemos encaminarnos. La unión de la Asamblea Constituyente y los soviets. Eso es lo que estoy proponiendo y no ninguna vía parlamentaria. Es evidente, no podemos dudar, de que la clase obrera rusa no va a ser capaz de culminar por sí sola victoriosamente la revolución. Nunca hemos dicho, no debemos olvidar que entre nosotros y la burguesía existe un enorme tercer campo, la pequeña burguesía. La pequeña burguesía se unió a nosotros durante el golpe contra Kornilov y nos garantizó la victoria. La pequeña burguesía se unirá a nosotros más de una vez. No podemos dejarnos embaucar ni hipnotizar por la situación que tenemos actualmente. Es verdad que la pequeña burguesía está hoy más cerca de la burguesía que de nosotros, pero esa situación no es eterna ni inmutable. De ahí que no valga el ahora o nunca. Porque si hubiera una única decisión de la cual dependiera el destino de la revolución y nosotros cometiéramos el más mínimo error o imprudencia, el partido proletario estaría empujando a la pequeña burguesía en brazos de los mencheviques o de los cadetes. ¡Traidores! Ya. ¿Cómo se llama? Hemos trabajado muchos años. ¿Cómo? Hemos partido cárcel todos. Es posible. Todos sabemos que lo que estamos llevando a cabo es una revolución que haría saltar por los aires las teorías y previsiones de Marx. ¿De verdad, camaradas, de verdad creéis que Marx no se llevaría las manos a la cabeza y nos llamaría locos? De verdad. Camarada, no se te quita la palabra de la boca. Vives con la verdad siempre a cuesta, aplastado por ella. Hablas de Marx, pero no has aprendido que lo importante no es la verdad, sino saber situarla. Que la verdad tiene su aquí y su ahora, que no es una verdad abstracta. Eso es lo que nos enseñó Marx. Quien quiere deducir verdades a partir de una lectura fría, estrecha, inflexible del marxismo, en lugar de considerar sobre todo y ante todo la teoría como una guía para la acción, comete un grave error. Marx no es ningún profeta, ni escribió ningún breviario de cómo hacer la revolución. Lo que tenemos que hacer es saber adaptar la teoría de Marx a nuestro momento histórico, a lo que está considerando el proletariado y el campesinado, a lo que está sucediendo en la calle, en las casas, en las fábricas, en los cuarteles. Pero Marx dio aviso precisamente del lugar al que estamos llegando. Sí, pero no de cómo llegar. Y eso, llegar a la revolución, es lo que estamos haciendo ahora. Marx nunca estuvo tan cerca de la revolución como lo estamos nosotros ahora. Ni va a estar sentado aquí con nosotros para resolver los problemas cuando nos encontremos. Y también avisó de que la correlación de fuerzas era fundamental. La revolución tiene sus tiempos, no es una mera cuestión de voluntad o deseo. La revolución requiere unas condiciones y este país sigue siendo un país de campesinos. En esta situación tenemos el proletariado menos organizado, menos consciente y menos preparado. La insurrección así puede golpearnos, arrastrarnos, destruirnos.
Marx dijo también que hasta que no se hubiesen desarrollado fuertemente las fuerzas productivas, no podría producirse la revolución, que era necesaria antes una revolución burguesa. Esa ya pasó en febrero. Ahora nos toca a nosotros, es nuestro turno. Pero una revolución burguesa no se hace en unos meses. Camaradas, estáis hablando de Marx como si fuese la Biblia. La historia no está escrita. La revolución sí se está escribiendo ahí fuera. Y nuestra misión, nuestra tarea, es asentarla y dirigirla. ¿Pero qué os pasa, camaradas? No somos catedráticos, sino revolucionarios. No estamos aquí para dar lecciones, camaradas. Estamos aquí para hacer lo que llevamos haciendo todos estos días y todas estas noches, haciendo la revolución. El momento de febrero ya pasó. El momento de la revolución democrática ya pasó. Hoy la estamos enterrando. ¡La están enterrando, camaradas! Hoy estamos en el momento de la revolución proletaria y campesina. Hemos llegado a lugares que la teoría jamás predijo, pero hemos llegado al lugar que Marx siempre quiso que llegáramos. ¡La revolución! ¿Pero qué clase de revolución va a ser esta? Si el proletariado no puede ser la vanguardia, si el campesinado solo nos va a seguir, si les concedemos la propiedad privada de las tierras. Lo que se viene no es una revolución, es una aventura. ¿Cómo te atreves a decir que es una Por aventura? favor, por favor, camaradas. El campesinado es débil, es fácilmente influenciable. En cuanto obtengan las tierras, se convertirá en enemigo de la revolución. ¿Y entonces qué haremos? Sabiendo esto, vamos a sostener la revolución, toda la revolución sobre esta clase. Camaradas, si la revolución ya está en marcha es porque es posible. Es el proletariado el que la está empujando. Si el proletariado no tuviera las fuerzas suficientes, no estaríamos aquí donde estamos ahora. Nosotros, los bolcheviques, no somos los que hemos hecho al proletariado. Es el proletariado el que nos ha hecho bolcheviques. Son los obreros, los soldados, los campesinos, los que nos han empujado a la toma del poder. Tenemos de nuestra parte las grandes ciudades. Tenemos a un proletariado creciente, consciente y fuerte. Industrializaremos el país y la clase proletaria será entonces mayoría. Será entonces cuando tengamos la ocasión y las condiciones para que el campesinado también se haga bolchevique. Pero entonces tal vez el camarada tenga razón y sea mejor esperar a que se den esta ¡No! Ya no es tiempo de esperar, camaradas. En alianza con el campesinado, que ya lucha para que sean confiscadas las grandes haciendas, vamos a dar los pasos necesarios para controlar la producción y distribución de los bienes básicos. Por primera vez en la historia vamos a ser dueños de nuestro tiempo. Ya no hay nada que esperar. Hay que esperar justamente a que cuajen las revoluciones y las turbulencias que ya se detectan en el proletariado de Alemania, en el proletariado de Italia, en el proletariado de Francia. Nosotros no podemos ser la chispa que marque su tiempo. Deberíamos haber esperado más, porque somos un país industrialmente débil. Sin las revoluciones en Europa, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Vamos a defender ahora la posibilidad del socialismo en un solo país? ¿De verdad lo consideráis posible? Este país contra las burguesías de todo el mundo. ¿Qué socialismo será ese? Si hoy la revolución nos aísla, recibiremos la visita de todos los ejércitos de los países europeos que atravesarán nuestras fronteras. Pero ¿puede sobrevivir el socialismo a la defensiva? Es inútil entregarse a conjeturas de este tipo. Solo la práctica puede dar respuesta a semejantes cuestiones. Pero para quien no quiera hacer la revolución es siempre un imposible. Es esta revolución, la que ahora mismo estamos desarrollando, la que dará algún día testimonio de que la revolución es posible. Ese será el fuego que quema a la burguesía. Estamos en el momento histórico adecuado, estamos en una guerra mundial. Esos ejércitos de los que habláis están continuamente enfrentándose entre sí. Estamos en el momento idóneo adecuado. Decías antes que somos el país más atrasado. No, camaradas, justo lo contrario. Somos el país más avanzado. Hemos llevado la teoría a lugares que jamás llegó ni siquiera a prever. Desde febrero tenemos una revolución democrática y una revolución proletaria al mismo tiempo. Nosotros hemos resuelto el dilema, hemos inclinado la historia en nuestro campo. La teoría está reventada. Por primera vez en la historia vamos a ser los dueños de nuestro tiempo.
¿Pero qué pasa, camarada? ¿Es eso lo que creéis? ¿Es eso lo que creéis? ¿Que la revolución cae del árbol como una fruta madura? Siempre sospechando, siempre augurando la fatalidad. Son las masas las que quieren la revolución y ellas mismas la defenderán. Es lo que quiere el proletariado y el campesinado. Hablo de una dictadura democrática del proletariado. Eso es lo que nos diferencia de los anarquistas y de las dictaduras parlamentarias. Hablo de un Estado proletario fuerte que construya y vigile los caminos hacia el socialismo. Es verdad. Necesitamos un Estado. No un Estado como el que ha creado la burguesía en todas partes. Desde las monarquías constitucionales hasta las repúblicas más democráticas. Y en eso nos diferenciamos de los oportunistas y de los viejos y decadentes partidos socialistas que han deformado o olvidado las enseñanzas de la Comuna de París y el análisis que de estas enseñanzas hicieron Marx y Engels. Sí, necesitamos un Estado que no sea del tipo que necesita la burguesía, con organismos de gobierno en forma de policía, ejército o burocracia, separados del pueblo y en contra de él. Todas las revoluciones burguesas se han limitado a perfeccionar esa maquinaria del Estado, a transferirla simplemente de manos de un partido a las de otro. Nosotros organizaremos nuestro Estado en torno a la base de una milicia popular que vigile y sostenga los logros obtenidos por la revolución. Lo primero que haremos será defendernos si nos vemos atacados. Queremos la paz, pero entregaremos las armas al pueblo y le daremos instrucción militar como garantía contra las tentativas de restablecer la reacción. Esa milicia comunista habrá de ser el organismo ejecutivo del Soviet de Diputados, Obreros, Soldados y Campesinos. Haremos que goce de la confianza y el respeto del pueblo, pues ella misma será un organismo de todo el pueblo entero. Y transformaremos por medio de esa milicia popular la actual democracia burguesa, que encubre el tormento y la esclavitud del pueblo por parte de los capitalistas, en el medio de una verdadera escuela de formación para que las masas participen de todos los asuntos del Estado. Sí, incorporaremos a los jóvenes a la vida política y los educaremos, no solo con palabras, sino mediante la acción y el trabajo. Para esta tarea contaremos con el trabajo de todas las mujeres adultas, porque si no incorporamos a las mujeres a la función pública, a la milicia, a la vida política, y si no las arrancamos del ambiente embrutecedor del hogar y la cocina, será imposible asegurar la verdadera libertad, construir mínimamente una sociedad democrática y menos el socialismo. ¿Pero qué nos garantiza que esa milicia y ese nuevo Estado no se convertirán en una nueva máquina de represión contra el pueblo? ¿Cómo escucharemos su voz? La mejor garantía será el propio proletariado, esa milicia de la clase obrera y del campesinado. No nos entreguemos más a ilusiones constitucionalistas. ¿O acaso el pueblo de Rusia derramó su sangre a cambio de hermosas promesas de reforma democrática de carácter político y nada más? ¿Pero quién dirigirá esa milicia y cómo? ¿No será una nueva clase que nace aquí? No juzguemos con desconfianza la historia que nos espera, el partido y los soviets. Este gobierno organizado conforme al modelo de los soviets de diputados, obreros, soldados y campesinos habrá de aniquilar y destruir la maquinaria del Estado común a todos los países burgueses y reemplazarla no solo por una organización de las masas, sino por una organización universal que comprenda todo el pueblo armado. Marx dijo que el Estado debía ser liquidado completamente. Sí, pero hasta llegar a ese momento necesitamos una transición. Hablo de un Estado proletario fuerte, dirigido por el partido y por los soviets, hasta que ya no necesitemos más el Estado, porque ya no habrá más lucha de clases. Hablas de una transición. La transición se llama dictadura de proletariado. Es una dictadura inevitable mientras quedan restos de capitalismo. Porque no pensemos que la toma del poder significará la desaparición de las antiguas formas de poder. No, proseguirán las amenazas. Mientras tanto, debemos de conformar un gobierno en el cual se sientan representados los elementos proletarios, los pequeños propietarios y los pequeños y medianos campesinos. Hemos llegado a un momento en el cual ya no podemos dar marcha atrás. Solo nos queda mirar hacia adelante. ¿Qué necesitamos ahora? Audacia, audacia y siempre audacia. Pero estamos preparados, me da miedo el mañana. No seamos cobardes ni conservadores, camarada. Solo la revolución es revolucionaria. Camaradas, el Comité Ejecutivo Militar de Soviet de Petrogrado me comunica que la fortaleza de Pedro y Pablo ya es nuestra. La fortaleza.
Que todos los regimientos de guarnición se han sumado a la insurrección. Que están en nuestro poder los principales arsenales. Hay que organizar la Que la Guardia tarea. Roja garantiza el control de los puentes. Que una compañía de marinos ha tomado y defendido con éxito la oficina central de telégrafos, correos y teléfonos. Hay que organizar todas las Que el intervenciones. cuerpo de ciclistas que defendía el Palacio de Invierno se ha pasado a nuestras filas. Que los regimientos de ametralladoras leales al Soviet ocupan y defienden las murallas y cuarteles de la ciudad. Tenemos a todos los Que se ha tomado el Estado Mayor de las escasas tropas que quedaban fieles al gobierno. Que hemos ocupado el Banco Central. Tenemos el Banco Que Central. el sindicato de ferroviarios se ha puesto a las órdenes del Comité Militar. Que hemos ocupado todas las estaciones. Las estaciones. Kerensky ha huido. Kerensky, cobarde. El Palacio de Invierno ha sido tomado y todo el gobierno permanece arrestado. Los soviets tienen el poder. Tenemos el poder. ¡Vamos, camaradas! ¡La historia nos reclama! ¡Todo el mundo arriba, camaradas! ¡Arriba, camaradas! ¡Vamos! Arriba, padre. Ciudadanos de toda Rusia, el gobierno provisional ha sido depuesto. El poder del Estado ha pasado a manos del Comité Militar Revolucionario, que es un órgano del Soviet de Diputados, Obreros y Soldados de Petrogrado y se encuentra al frente del proletariado y de la guarnición de la capital. Los objetivos por los que ha luchado el pueblo, la propuesta inmediata de una paz democrática, la supresión de la propiedad agraria de los terratenientes, el control del obrero de la producción y la constitución de un gobierno soviético están aseguradas. ¡Viva la revolución, obreros de soldados y campesinos! ¡Viva! ¡Viva la revolución socialista mundial! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!